¿Alguna vez has pensado que incluso los animales pueden ser mensajeros de lo divino? Que entre las pequeñas vidas que habitan cerca de nosotros hay algunas que traen mensajes sagrados, mientras que otras son permitidas por el Señor como advertencias para nuestra conciencia? Esta es una realidad que pocos comprenden, pero que el Padre Pío mostró en una de sus meditaciones más conmovedoras sobre la naturaleza. Imagina que estás en casa siguiendo con tu rutina diaria, y de repente notas la llegada de un animal. Puede ser junto a la puerta, en el patio, o incluso dentro de la casa. La gran mayoría no le presta atención. Algunos sienten miedo, otros llegan a eliminarlo por reacción. Pero, ¿y si te dijera que ese momento puede tener un inmenso significado espiritual? ¿Que puede ser una advertencia del cielo que busca comunicarse contigo? El capuchino de Pietrelcina solía decir algo que debería hacer que cualquier fiel se detuviera a pensar. En toda vida creada existe un reflejo de Dios. Y cuando el ser humano elimina sin reflexionar, se aleja del orden divino. Estas palabras guardan un misterio que muchos ignoran. Una enseñanza que puede cambiar por completo la forma en que observas la realidad que te rodea. Hoy conocerás cuáles son los 4 animales que un cristiano nunca debería eliminar. No por superstición, no por temor, sino porque su aparición tiene un significado espiritual tan fuerte que puede traer la protección del cielo a tu existencia y a tu canto. Y el 4.º animal de esta relación te impresionará por completo, porque es precisamente aquel que muchos consideran repugnante o incluso maldito. Si crees que Dios se comunica a través de toda su obra, escribe ahora en los comentarios: Padre Pío, ayúdame a ver a Dios en la naturaleza. Este simple acto de confianza ya comienza a preparar tu interior para lo que vas a descubrir aquí. Pero cuidado, quédate hasta el final, porque el último animal que te voy a mostrar conlleva una lección de simplicidad tan intensa que puede modificar tu camino espiritual para siempre. ¿Estás preparado? Entonces, comencemos este viaje por las enseñanzas guardadas del hombre que llevaba las heridas de Cristo. Para comprender por qué el Padre se refería con tanta admiración a ciertas vidas, primero debemos entender quién era este beato y cómo veía la obra de Dios. Francesco Forgioni no era un religioso cualquiera. Llevaba las marcas de Cristo, poseía el poder de la bilocación, veía el interior de las personas y vivía en constante conversación con el reino espiritual. Percibía lo que muchos no pueden percibir. Durante toda su trayectoria en el monasterio de San Giovanni Rotondo, aquel franciscano de larga barba mantenía una intensa relación con el entorno que lo rodeaba. Observaba a los pájaros, cuidaba las plantas, notaba las pequeñas señales de la obra creada, y fue precisamente esa atención contemplativa la que le permitió captar verdades espirituales ocultas en las cosas más cotidianas. El santo enseñaba que Dios estableció un equilibrio perfecto en la obra. Cada elemento, cada vida tiene su razón de ser en el proyecto divino. Cuando el ser humano honra ese equilibrio, se acerca al autor. Pero cuando lo destruye por ignorancia o maldad, rompe ese equilibrio sagrado y se aleja de la bendición. Las sagradas letras confirman esta verdad. Jesús mismo afirmó: ¿no se venden 2 gorriones por unas pocas monedas? Sin embargo, ninguno de ellos cae al suelo sin el consentimiento de vuestro Padre. Este pasaje del Evangelio de Mateo nos muestra algo revolucionario. Incluso las vidas más insignificantes a los ojos humanos tienen valor a los ojos de Dios. Si el Padre Celestial se preocupa por la caída de un simple gorrión, cuanto más se preocupa por toda su obra. El beato llevaba esta enseñanza muy en serio. Enseñaba que eliminar una vida inocente sin necesidad real no solo era un acto de crueldad, sino también una forma de endurecer el interior. Y un interior endurecido, advertía, se vuelve sordo a la voz de Dios. La súplica de quien no respeta la vida pierde fuerza, porque hay una contradicción entre lo que se reza y lo que se practica. Pero había algo aún más intenso en sus enseñanzas. El franciscano hablaba de cómo ciertas vidas fueron elegidas por Dios para llevar mensajes espirituales específicos. Aparecen en momentos particulares,
en lugares específicos como señales del cielo. Ignorar estas señales, o peor aún, destruirlas, sería como rechazar un regalo que Dios está tratando de darnos. También advertía sobre otro riesgo. El adversario de nuestras conciencias intenta distorsionar lo que Dios ha hecho bueno. Satanás siembra el miedo, el asco y las supersticiones en torno a ciertas vidas, precisamente para alejarnos de ese orden divino. Por eso, es fundamental tener claridad espiritual para reconocer cuando un animal es una señal del cielo y no dejar que el miedo nos domine. Ahora que comprendes la base espiritual de estas enseñanzas, es hora de descubrir cuál es el primero de estos animales sagrados, y te puedo asegurar que lo que vas a descubrir puede estar sucediendo cerca de ti en este mismo momento, y ni siquiera te has dado cuenta. El primer animal que nunca debería ser eliminado es la paloma. Y no es por casualidad. Desde el comienzo de la historia sagrada, la paloma ocupa un lugar especial en el plan de Dios. No es solo un ave más, es el símbolo vivo del Espíritu Santo. ¿Recuerdas la historia de Noé? Después del diluvio, cuando las aguas comenzaron a bajar, Noé soltó una paloma del arca y fue ella quien regresó con una rama de olivo en el pico. No era solo una señal de que la tierra estaba renaciendo, era el mensaje mismo de que Dios había hecho las paces con la humanidad. Esa paloma no era solo un pájaro, era una mensajera de la reconciliación divina, pero la conexión más intensa de la paloma con lo sagrado ocurrió en el río Jordán. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. No fue un águila poderosa, no fue un león majestuoso, fue una paloma sencilla y pura. Y eso tiene un significado inmenso. El santo enseñaba que cuando una paloma se posa cerca de tu ventana, en tu jardín o incluso en el techo de tu casa, no debes ahuyentarla con miedo o irritación. A menudo, explicaba a sus hijos espirituales, es el Espíritu Santo visitando ese hogar. Parece algo difícil de creer, pero piénsalo bien. Si Dios eligió la forma de una paloma para mostrar al Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, ¿por qué no podría usar el mismo símbolo para tocar nuestro interior hoy? Hay innumerables relatos de personas que han experimentado algo extraordinario con las palomas. Déjenme contarles la historia de la señora Teresa, una mujer de 67 años que vivía sumida en una profunda angustia. A su único hijo le habían diagnosticado una grave enfermedad. Los médicos le daban pocas esperanzas. Ella rezaba día y noche, pero la ansiedad la consumía por dentro. Una tarde especialmente difícil, cuando estaba al borde de la desesperación, una paloma blanca comenzó a posarse todos los días en la ventana de la habitación, donde ella rezaba. Al principio, Teresa no le dio importancia, pero la paloma volvía siempre a la misma hora y se quedaba allí quieta, como si estuviera vigilando. Cada vez que Teresa veía a esa paloma, sentía una paz inexplicable invadir su interior. Era como si alguien le dijera sin palabras, «Estoy aquí, no estás sola». 6 meses después, cuando su hijo se curó milagrosamente, Teresa lo comprendió. Esa paloma era una señal constante de que Dios no la había abandonado. Era el Espíritu Santo Consolador, haciéndose presente de la forma más sencilla posible. El capuchino de Pietrelcina explicaba que eliminar una paloma, especialmente por miedo o ignorancia, sería como cerrar la puerta al consuelo que Dios está tratando de enviar. Sería rechazar la propia presencia del Espíritu Santo. Por eso, recomendaba algo muy sencillo, pero poderoso. Si una paloma aparece cerca de ti, haz la señal de la cruz y di en silencio, desde lo más profundo de tu interior: «Ven, Espíritu Santo, y habita en mi casa». Este gesto transforma un momento común en una súplica viva. No solo estás viendo un pájaro, estás reconociendo la presencia de Dios que se muestra de forma amable y silenciosa. Y cuando actúas así, algo cambia. La atmósfera espiritual del lugar se eleva. Empiezas a percibir la acción de Dios de formas que antes pasaban desapercibidas. Piénsalo, ¿cuántas veces ha aparecido una paloma cerca de ti y simplemente la has ignorado?
¿Cuántas veces la has ahuyentado con un gesto impaciente? ¿Y si ese era un momento en el que el cielo estaba tratando de decirte algo? A partir de hoy puedes cambiar eso. Puedes empezar a prestar atención a las señales que Dios te envía a través de su obra. La paloma nos enseña sobre la paz, sobre la pureza, sobre la presencia suave pero poderosa del Espíritu Santo. Nos recuerda que Dios no siempre viene con truenos y relámpagos. A veces viene en un susurro, en el silencio, en la sencillez de un pequeño pájaro blanco que se posa en tu ventana justo cuando más necesitas esperanza. Pero la paloma es solo el primero de estos animales sagrados. El siguiente que te voy a revelar tiene una conexión aún más intensa con la espiritualidad católica, especialmente con la Virgen María. Prepara tu interior, porque lo que viene a continuación te hará ver con otros ojos una vida que muchos eliminan sin pensarlo dos veces. El segundo animal sagrado es la abeja. Y aquí hay un conocimiento que se ha guardado durante siglos en los monasterios y conventos católicos. Para los antiguos monjes, la abeja era un símbolo de la Virgen María. Sí, has oído bien. Ese pequeño insecto que muchos ahuyentan con miedo tiene un profundo simbolismo mariano. Pero, ¿por qué la abeja representa a Nuestra Señora? Piensa en las características de este extraordinario insecto. La abeja es pura. Nunca se posa en nada podrido o contaminado. Es una trabajadora incansable, siempre en movimiento, produciendo sin cesar. Es fértil, generando vida a través de la polinización. Es silenciosa en su labor, no busca reconocimiento. Y sobre todo, es absolutamente fiel a su misión. Todas estas cualidades reflejan perfectamente a la Virgen María. María era pura, inmaculada, trabajadora, siempre sirviendo en silencio. Era fértil, generando en su vientre al propio Salvador, y era fiel, sin vacilar nunca en su misión hasta los pies de la cruz. Los antiguos monjes se dieron cuenta de esta conexión y comenzaron a ver a las abejas como vidas benditas. El franciscano conocía bien esta tradición, porque vivía en un convento donde los frailes seguían las enseñanzas franciscanas de respeto y contemplación de la naturaleza. Contaba que en los conventos las abejas eran consideradas una bendición. Cuando había colmenas cerca, los frailes se alegraban, porque sabían que donde hay abejas hay flores, y donde hay flores hay vida abundante. Pero el significado espiritual va aún más allá. En la mística católica, la abeja representa las conciencias que producen la miel de las buenas obras. Así como la abeja recoge el néctar de las flores y lo transforma en miel dulce, la conciencia en estado de gracia recoge las experiencias de la vida y las transforma en virtud, en servicio, en amor al prójimo. El santo enseñaba algo muy práctico al respecto. Si una abeja entra en tu casa, no debes matarla, no por miedo a que te pique, sino por respeto a lo que representa. Lo que debes hacer es sencillo. Abre una ventana y deja que se vaya libremente. Y mientras lo haces, reza desde lo más profundo de tu corazón. María, Reina de la Pureza, bendice este hogar. Puede parecer un gesto pequeño, casi insignificante, pero es precisamente en la sencillez donde Dios actúa con más fuerza. Hay testimonios hermosos de personas que cambiaron completamente su actitud hacia las abejas después de conocer esta enseñanza. Déjeme contarle sobre Marcos, un hombre de 45 años que tenía verdadero pánico a las abejas desde niño. Cuando tenía 7 años, fue picado por varias abejas al mismo tiempo y casi muere. Desde entonces, cada vez que veía una, su primera reacción era coger algo para matarla. El miedo era visceral, incontrolable. Pero cuando Marcos aprendió sobre el simbolismo mariano de la abeja, a través de las enseñanzas del capuchino de Pietrelcina, algo le tocó profundamente en su interior. Era muy devoto de Nuestra Señora y no soportaba la idea de estar eliminando un símbolo de la Madre de Dios. Decidió cambiar a pesar de todo su miedo. La primera vez que una abeja entró en su casa después de eso, sintió el antiguo impulso de matarla. El corazón se le aceleró, las manos le sudaban, pero respiró hondo.
Cerró los ojos por un momento y pensó en María. Abrió la ventana con las manos temblorosas y rezó: María, Reina de la pureza, bendice este hogar. La abeja dio unas vueltas y salió sola por la ventana abierta, y sintió una paz tan intensa invadir su pecho, que comenzó a llorar sin entender por qué. Semanas después, Marcos se dio cuenta de que ese simple gesto, esa decisión de respetar una pequeña vida, a pesar del miedo, había abierto algo en su interior. Comenzó a ser más paciente, más amable con las personas que lo rodeaban. Era como si, al dejar vivir a la abeja, hubiera aprendido a dejar vivir también dentro de sí mismo una parte más dulce, más compasiva. Incluso el miedo disminuyó, no desapareció por completo, pero ahora podía controlarlo. El beato sabía que estos pequeños actos de respeto por la obra no son solo gestos externos, sino que transforman a quienes los practican. Cada vez que eliges salvar una vida inocente, te acercas al interior de Dios, que es la fuente de toda vida. Cada vez que reconoces lo sagrado en lo pequeño, creces espiritualmente. Y aquí va un secreto que pocos conocen. En los antiguos monasterios, cuando los monjes trabajaban con las colmenas, rezaban el rosario. Existía la creencia de que las abejas respondían al Ave María, volviéndose más tranquilas, más dóciles. Puede parecer una leyenda, pero muchos apicultores católicos aún hoy rezan mientras trabajan con sus colmenas, y confirman que ocurre algo misterioso. La abeja, por lo tanto, no es solo un insecto, es un recordatorio constante de la dulzura de la Virgen María, del trabajo silencioso de las conciencias santas, de la transformación que ocurre cuando vivimos en pureza. Respetarla es honrar todo eso. Pero ahora pasemos al tercer animal de esta lista, y este va a derribar muchas supersticiones que quizá hayas escuchado a lo largo de tu vida. Prepárate, porque lo que el franciscano enseñaba sobre él contradice completamente lo que muchos piensan. El tercer animal que nunca debería ser eliminado es el gato, especialmente el gato doméstico. Y aquí entramos en un terreno en el que mucha gente se pierde en supersticiones, miedos infundados y creencias distorsionadas. Por eso, presta mucha atención a lo que voy a revelarte ahora. A lo largo de los siglos, especialmente en la Edad Media, los gatos fueron injustamente asociados con la brujería, la magia negra y las fuerzas de las tinieblas. Miles de gatos fueron eliminados por pura ignorancia y miedo. Pero esta visión distorsionada no tiene nada que ver con la verdad espiritual que enseñaba el beato. El santo veía al gato de una manera completamente diferente. Para él, el gato, con su profundo silencio y su constante vigilancia, simboliza la conciencia atenta y prudente. Piensa en las características de un gato. Lo observa todo, siempre está alerta, se mueve con cuidado, sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Estas son virtudes que toda conciencia cristiana debería cultivar. En algunos escritos espirituales antiguos, muy anteriores a las creencias medievales, hay registros de que los gatos percibían presencias, tanto de luz como de oscuridad, no porque fueran seres mágicos o sobrenaturales, sino porque toda la obra reacciona al reino espiritual. Los animales, al no tener la razón que a menudo nos ciega, son más sensibles a estas realidades invisibles. El franciscano lo confirmaba a través de sus propias experiencias. Contaba que, en varias ocasiones, los gatos del convento de San Giovanni Rotondo se agitaban antes de alguna tentación espiritual más fuerte o antes de manifestaciones que él reconocía como del adversario. Los gatos arqueaban el lomo, pufaban sin motivo aparente o simplemente huían de determinados lugares. Pero atención, el beato dejaba muy claro que eso no significaba que los gatos tuvieran poderes especiales, solo significa que ellos, como parte de la obra, reaccionaban ante la presencia de algo que perturbaba el orden natural. Del mismo modo, los gatos también se calmaban y ronroneaban cuando había una presencia de paz, de profunda súplica, de bendición. No rechaces la obra, repetía a sus hijos espirituales, aprended de su silencio. El gato nos enseña a vigilar, a estar atentos, a percibir lo que está más allá de lo obvio.
En un mundo en el que vivimos constantemente distraídos, siempre corriendo, siempre ruidosos, el gato nos invita al silencio contemplativo. Eliminar a un gato sin motivo, especialmente si es inocente y doméstico, era para el santo una crueldad que traía tristeza a la conciencia, no solo por la vida que se quita, sino por lo que revela sobre el interior de quien lo hace. Un interior que elimina por miedo, por superstición o por crueldad, es un interior que necesita curación espiritual. Hay un relato muy conmovedor que necesito compartir con ustedes. María de las Dolores era una señora de 58 años que tenía verdadero pánico a los gatos por las historias que había oído en su infancia. Su abuela, una mujer supersticiosa, siempre decía que los gatos eran malvados, que atraían cosas malas, especialmente los gatos negros. María creció creyendo en eso y transmitió ese miedo a sus propios hijos. Cuando conoció las enseñanzas del capuchino de Pietrelcina a través de un grupo de oración, algo cambió. Un día, un gato callejero, flaco y asustado, comenzó a aparecer en la puerta de su casa. En lugar de ahuyentarlo con miedo, como habría hecho antes, recordó las palabras del franciscano. Comenzó a dejarle agua y comida al animalito, rezando siempre: «Señor, perdona mi ignorancia. Enséñame a ver tu bondad en toda la vida». ¿Sabe lo que pasó? Se dio cuenta de que cuanto más cuidaba a ese gato, más paz parecía haber en su casa. Las discusiones familiares, que eran constantes, disminuyeron drásticamente. El sueño, que durante años había sido agitado y lleno de pesadillas, volvió a ser tranquilo. Una sensación de protección silenciosa parecía flotar sobre el hogar. Los propios hijos comentaban que la casa estaba diferente, más ligera. El beato lo explicaría de forma sencilla. Cuando actúas con misericordia, incluso con respecto a una pequeña vida, abres canales de bendición. Dios ve ese gesto de bondad y responde con favores. No es el gato el que trae la paz, es tu acto de amor el que atrae la gracia divina. Es la decisión de vencer el miedo y elegir la compasión lo que transforma la atmósfera espiritual. Si un gato aparece en tu puerta, si uno duerme cerca de ti, no tengas miedo. Da gracias a Dios por esta silenciosa señal de vigilancia espiritual. Reconoce que tal vez esa vida está ahí como un recordatorio de que necesitas estar más atento, más vigilante en tu vida de súplica. Y nunca, jamás caigas en la trampa de asociar a los gatos con fuerzas negativas. Esa es una distorsión del adversario, una superstición que aleja a las personas de la verdadera comprensión de la obra divina. El gato es obra de Dios como todas las demás, y merece respeto. Pero ahora ha llegado el momento de revelar el cuarto y último animal de esta lista. Y este, hermanos míos, es el más sorprendente de todos. Es aquel que la mayoría de la gente considera feo, repulsivo, incluso maldito. Pero lo que el franciscano enseñaba sobre él transformará por completo su forma de ver esta vida. Prepárense interiormente, porque la lección que viene ahora es de las más intensas. Y llegamos al cuarto y último animal. Prepárense, porque este desafiará todo lo que probablemente hayan pensado sobre él. El animal es la rana. Sí, has oído bien. La rana, ese animal que muchos consideran feo, repugnante, que causa escalofríos con solo mirarlo. Pero espera antes de juzgar. Lo que el beato enseñaba sobre la rana es tan intenso, tan conmovedor, que puede cambiar no solo tu visión sobre este animal, sino sobre la propia vida espiritual. Porque la rana, lo creas o no, es símbolo de la conciencia penitente, de la verdadera humildad, de aquella que se esconde a los ojos del mundo, pero que es preciosa a los ojos de Dios. Piensa en las características de la rana. Vive entre la tierra y el agua en un estado de transición constante. No es totalmente terrestre, no es totalmente acuática. Esta dualidad tiene un intenso significado espiritual. Representa la conciencia en proceso de purificación, que ya no pertenece completamente al mundo material, pero aún no ha alcanzado la plenitud espiritual. La rana vive escondida en lugares húmedos, sombríos, lejos de las miradas.
No tiene belleza aparente, no canta melodías encantadoras como otros animales. Su croar es áspero, su piel es rugosa, pero aún así, cumple una función muy importante en el equilibrio de la naturaleza. Mantiene el control de las plagas, ayuda a la fertilidad del suelo, es parte esencial del ciclo de la vida. El santo repetía algo fundamental que a menudo olvidamos. Dios ama lo que es pequeño, lo que parece inútil a los ojos humanos, lo que no tiene belleza exterior que ofrecer. Nos enseña que la verdadera santidad no está en la apariencia, sino en la fiel y silenciosa fidelidad al propósito para el que fuimos creados. En los antiguos conventos franciscanos, los frailes enseñaban a los campesinos que no se debía eliminar a las ranas. Se las consideraba ayudantes de Dios en el cuidado de la tierra. Los campesinos aprendieron que los jardines y huertos con sapos eran más saludables, más equilibrados. Y poco a poco esta sencilla sabiduría se transmitió de generación en generación. Pero el significado espiritual va aún más allá. El sapo experimenta una transformación radical durante su vida. Comienza como un renacuajo, una vida acuática que parece no tener nada que ver con lo que se convertirá. Luego, lentamente, se transforma, desarrolla patas, pierde la cola, aprende a respirar fuera del agua. Es una metamorfosis completa. El franciscano veía en ello una imagen perfecta de la conversión cristiana. La conciencia que se convierte pasa por una transformación tan radical como la del renacuajo que se convierte en rana. Muere a lo que era y nace a una nueva forma de existir. Y muchas veces, en ese proceso, se siente fea, inadecuada, fuera de lugar. Pero es precisamente en esta fase de transformación cuando Dios actúa con mayor intensidad. Dios bendice más a quien soporta su fealdad con paciencia que a quien busca ser admirado. ¡Qué frase tan poderosa! ¿Cuántas veces nosotros, los seres humanos, nos preocupamos tanto por la apariencia, por lo que piensan los demás, por ser admirados y aplaudidos, y nos olvidamos de que Dios mira el interior, la humildad, la fidelidad oculta? La rana nos invita a abrazar la humildad radical. No intenta ser bonito. No intenta llamar la atención. No se compara con el ruiseñor o con la mariposa. Simplemente es lo que es, cumpliendo su papel en la obra sin buscar reconocimiento. Esta es una lección que todo cristiano debería aprender. Déjeme contarles sobre Juan, un hombre que, después de conocer esta enseñanza, cambió completamente su actitud. Juan tenía un jardín en el que eliminaba sistemáticamente todas las ranas que aparecían porque le parecían repugnantes. Las aplastaba con piedras, les echaba veneno, hacía de todo para eliminarlas. Pero cuando comprendió el significado espiritual a través de un retiro sobre la espiritualidad del capuchino de Pietrelcina, decidió dejarlas vivir. Al principio fue difícil. El rechazo seguía ahí, pero perseveró. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de algo extraordinario. Cada vez que veía una rana en el jardín, especialmente por la noche, cuando croaban, recordaba su propia necesidad de humildad. Ese animal feo y despreciado se convirtió para él en un maestro espiritual silencioso, y comenzó a rezar. Señor, haz de mí una vida humilde como todo lo que has creado. Esa súplica se volvió tan importante en su vida que la repetía varias veces al día. Y poco a poco, Juan fue cambiando. Se volvió menos orgulloso, menos preocupado por el estatus, menos afectado por las críticas de los demás. La fealdad de la rana le estaba enseñando a aceptar su propia imperfección con paz. El beato enseñaba que cuando vemos una rana, debemos dar gracias a Dios por este recordatorio de que la santidad no está en la belleza exterior, sino en la fidelidad interior. Debemos pedir la bendición de aceptar nuestra propia fealdad espiritual, nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, sin desesperación, pero con la confianza de que Dios nos está transformando lentamente. Eliminar una rana sin necesidad, por lo tanto, no es solo acabar con un animal, es rechazar simbólicamente la propia humildad que Dios quiere cultivar en nosotros. Es decir, que solo aceptamos lo que es bello, admirable,
digno de elogio. Y eso cierra nuestro interior a la acción transformadora de Dios. Piénsalo. El mismo Cristo fue considerado feo y despreciable en la cruz. Isaías profetizó sobre él. No tenía apariencia, ni belleza que nos atrajera, ni formosura que nos agradara. Jesús eligió la fealdad, la humillación, el desprecio, y fue precisamente en esa condición que salvó al mundo. La rana nos invita a seguir ese mismo camino, aceptar ser pequeño, estar oculto, ser despreciado a los ojos del mundo, pero precioso a los ojos de Dios. Esta es una verdad que puede revolucionar completamente tu vida espiritual. Ahora conoces los 4 animales sagrados, según las enseñanzas del franciscano. La paloma que nos recuerda al Espíritu Santo, la abeja que simboliza la pureza de María, el gato que nos enseña la vigilancia, y la rana que nos invita a la humildad radical. Pero aún hay más por descubrir sobre cómo se conectan estas enseñanzas y cómo puedes aplicarlas en tu vida. Continúa conmigo, porque ahora vamos a comprender el significado más profundo de todo esto. Ahora que conoces los 4 animales sagrados, es hora de comprender cómo se conecta todo esto, y cuál es el mensaje más importante que el cielo quiere transmitirnos a través de estas pequeñas vidas. Vamos a recapitular para que lo grabes bien en tu interior. La paloma nos enseña sobre la paz y la pureza, recordándonos constantemente la presencia del Espíritu Santo que quiere habitar en nuestra vida. La abeja nos muestra el valor del trabajo silencioso y la dulzura en el servicio, reflejando la dedicación incansable de la Virgen María. El gato nos invita a la vigilancia espiritual, esa atención constante que nos protege de las trampas del adversario. Y la rana, en su humildad radical, nos enseña que la verdadera grandeza a los ojos de Dios está precisamente en lo que el mundo desprecia. ¿Te das cuenta del patrón? Cada uno de estos animales representa una virtud esencial de la vida cristiana. Sin la paz interior, simbolizada por la paloma, no podemos escuchar la voz de Dios. Sin el trabajo constante y dulce simbolizado por la abeja, nuestra fe se vuelve estéril. Sin vigilancia, simbolizada por el gato, caemos en las tentaciones. Y sin humildad, simbolizada por la rana, nos perdemos en el orgullo, que es la raíz de todos los pecados. El santo enseñaba algo revolucionario. Cuando el ser humano respeta toda vida inocente, su súplica se vuelve más pura. ¿Saben por qué? Porque hay coherencia entre lo que le pide a Dios y lo que practica en la vida. ¿Cómo podemos pedir misericordia si no tenemos misericordia con las vidas más frágiles? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que preserve nuestra vida si destruimos vidas sin necesidad? Quien destruye por placer, endurece su interior, y un interior endurecido no escucha la voz de Dios. Estas palabras deberían resonar en nuestra conciencia. Cada acto de crueldad, por pequeño que parezca, deja una huella en nuestro interior. Poco a poco, vamos perdiendo la sensibilidad espiritual, esa capacidad de conmovernos por el sufrimiento ajeno, de percibir la presencia de Dios en las cosas sencillas. Quizás todavía sientas miedo o repulsión por algunos de estos animales. Es completamente natural. Somos humanos con nuestras limitaciones y miedos, pero aquí está la clave. El adversario de nuestras conciencias intenta distorsionar lo que Dios ha hecho bueno. Satanás no puede crear nada. Entonces, toma la obra divina e intenta hacernos verla de forma distorsionada, llena de miedo y superstición. Por eso, el franciscano insistía tanto en la claridad espiritual. Una conciencia en estado de bendición, una conciencia que reza, que frecuenta los sacramentos, que vive en comunión con Dios, es capaz de distinguir lo que es de Dios de lo que no lo es. No cae en supersticiones, no ve demonios donde solo hay vidas inocentes. A partir de hoy, puedes empezar a mirar con otros ojos estas vidas. Cuando veas una paloma, recuerda inmediatamente que el Espíritu Santo está cerca. Haz una súplica mental, un momento de silencio interior para acoger esa presencia. Cuando oigas el zumbido de una abeja, recuerda la dulzura de María.
esa madre que trabaja silenciosamente por la salvación de sus hijos. Pídele que interceda por ti. Si ves un gato en silencio, especialmente si está mirando fijamente algo que tú no puedes ver, recuerda que hay realidades espirituales invisibles a la vista humana. Reza un Padre Nuestro por la protección divina sobre tu hogar. Y si encuentras una rana en el jardín, humilde y escondida, di desde lo más profundo de tu interior: Señor, haz de mí una vida humilde como todo lo que has creado. Enséñame a aceptar mi pequeñez con alegría. Estos sencillos gestos transforman tu relación con la obra y, en consecuencia, con el autor. Empiezas a ver a Dios en todo, no de forma panteísta, como si todo fuera Dios, sino de forma sacramental, reconociendo que todo lo que existe apunta a aquel que es la fuente de toda la existencia. En una de sus cartas espirituales, el beato escribió algo que debería grabarse en oro: el ser humano que respeta la obra aprende el silencio del autor. ¡Qué frase tan intensa! Dios a menudo nos habla a través del silencio, a través de señales sutiles, a través de pequeñas cosas que pasan desapercibidas a los ojos distraídos. Cuando desarrollas esta sensibilidad espiritual, cuando aprendes a respetar e incluso a venerar estas pequeñas vidas, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida. Te vuelves más atento a las señales del cielo, comienzas a percibir sincronicidades, coincidencias que en realidad son pequeños milagros. Tu vida de súplica gana profundidad, porque ya no separas lo sagrado de lo cotidiano. Y no pienses que esto es algo lejano o difícil de alcanzar. Es tan sencillo como abrir tu interior a lo que Dios ya ha puesto a tu alrededor. Es cuestión de cambiar la mirada, de salir de la prisa constante y aprender a contemplar, a observar, a agradecer la belleza escondida en la obra. Ahora llegamos a un punto crucial que el beato siempre enfatizaba: la importancia de la claridad espiritual, porque no todo lo que parece sagrado lo es realmente, y el adversario de nuestras conciencias es especialista en distorsionar lo que es bueno para llevarnos al error. El santo advertía de un grave peligro: confundir lo natural con lo demoníaco. Esta confusión ha llevado a muchas personas al miedo irracional, a la superstición e incluso al alejamiento de Dios. El diablo puede utilizar el miedo a los animales para sembrar el odio y la destrucción. Pero la conciencia en estado de bendición sabe discernir. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando vives en comunión con Dios, cuando frecuentas los sacramentos, cuando mantienes una vida de súplica constante, desarrollas una sensibilidad espiritual que te permite distinguir lo que viene de Dios de lo que no viene de Él. No ves demonios en todas partes. No atribuyes maldad a vidas inocentes. Al adversario le encanta que la gente viva con miedo. El miedo paraliza. El miedo nos hace actuar de forma irracional. El miedo nos aleja de la confianza en Dios. Y una de las estrategias más antiguas del diablo es hacer que la gente tema la obra divina, asociando a animales inocentes con fuerzas malignas. Así fue como se masacró a los gatos en la Edad Media, provocando incluso un desequilibrio ecológico que contribuyó a la proliferación de ratas y, en consecuencia, a las epidemias de peste. Así fue como muchas otras vidas fueron injustamente perseguidas a lo largo de la historia. Todo por creencias que no tenían nada que ver con la verdadera fe católica. El demonio odia la belleza de la obra porque en ella se refleja la bondad de Dios. Entiende la profundidad de esto. Satanás, que es pura envidia y rebeldía, no soporta ver cómo Dios ha puesto su marca en toda la obra. Por eso, intenta que miremos esa obra con miedo, con asco, con desprecio. Cuando eliminas una vida inocente por miedo irracional, sin darte cuenta estás cediendo a una influencia maligna. Estás permitiendo que el adversario distorsione tu percepción de la bondad divina. Y eso tiene graves consecuencias espirituales. El franciscano advertía de otro peligro. El interior que vive eliminando todo lo que le molesta, poco a poco se cierra a la misericordia divina. Piénsalo con honestidad. Si tienes la costumbre de destruir toda vida que se cruza en tu camino, ya sea por miedo o por irritación,
¿Qué dice eso sobre el estado de tu interior? Un interior compasivo se conmueve incluso con el sufrimiento de un pequeño animal. Un interior endurecido no siente nada, y un interior endurecido difícilmente se abrirá a la bendición de Dios. Por eso, el beato hacía esta conexión entre respetar la vida inocente y tener una súplica más pura. Pero, ¿cómo saber si una situación realmente requiere acción? ¿Cómo distinguir entre una vida que es una señal de Dios y una situación en la que hay una necesidad real de protección? La claridad viene de la súplica y del uso de la razón que Dios nos ha dado. Si un animal está causando un daño real, si representa un peligro concreto para la salud o la seguridad, entonces puedes tomar medidas prácticas para alejarlo. Pero incluso así, siempre que sea posible, opta por soluciones que no impliquen eliminarlo. Hay formas de reubicar a los animales, de proteger los espacios sin destruir la vida. La clave está en la intención y la necesidad. Eliminar por crueldad, por diversión o por miedo irracional es completamente diferente a proteger a tu familia de un peligro real. Dios nos ha dado inteligencia para hacer estas distinciones. El santo también advertía sobre la tentación de caer en el extremo opuesto, convertir estas enseñanzas en superstición o en adoración a los animales. No se trata de eso. Los animales no son dioses, no son seres mágicos, no tienen poderes sobrenaturales. Son simplemente obras de Dios que pueden servir como señales, como recordatorios, como símbolos de verdades espirituales. El equilibrio está en reconocer el valor de cada vida, sin caer ni en el desprecio cruel ni en la idolatría supersticiosa. Y ese equilibrio solo proviene de una fe madura, arraigada en la verdad católica, alimentada por la súplica y los sacramentos. Recuerda siempre las palabras de Jesús en el Evangelio. Ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que el Padre lo permita. Si Dios se preocupa por la caída de un gorrión, ¿cuánto más se preocupa por toda su obra? Esta verdad bíblica nos muestra que el respeto por la vida, incluso la más sencilla, está en el centro del Evangelio. Por eso, no permitas que el adversario distorsione estas enseñanzas. No permitas que siembre el miedo donde debería haber reverencia, ni la superstición donde debería haber fe. Mantente siempre cerca de los sacramentos, especialmente de la confesión y la Eucaristía. Ahí encontrarás la luz para discernir todas las cosas. Así pues, queridos hermanos, hemos llegado al final de este recorrido por las enseñanzas del capuchino de Pietrelcina sobre la obra divina. Pero el final de este video es solo el comienzo de una nueva forma de ver el mundo que te rodea. Hoy han aprendido que Dios nos habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de las pequeñas vidas que ha puesto en nuestro camino. La paloma que nos recuerda al Espíritu Santo y su paz. La abeja que refleja la pureza y el trabajo de María. El gato que nos enseña la vigilancia espiritual y la humilde y escondida rana que nos invita a aceptar nuestra pequeñez con alegría. Cada uno de estos animales lleva un mensaje que tu conciencia necesita escuchar, y cuando eliges respetarlos, cuando decides no eliminarlos sin necesidad, no solo estás salvando una vida, sino que estás abriendo tu interior a la acción de Dios. Estás diciendo sí al orden de la obra. Estás permitiendo que la misericordia divina fluya a través de ti. El franciscano vivió esto intensamente. Veía a Dios en todo porque tenía un interior puro, una conciencia contemplativa. Y nos dejó estas enseñanzas para que también pudiéramos desarrollar esta sensibilidad espiritual, para que también pudiéramos ser como San Francisco, que llamaba a todas las vidas hermanos y hermanas. Así que, a partir de hoy, hazlo diferente. Cuando veas una paloma, detente y reza. Ven, Espíritu Santo, y habita en mi casa. Cuando oigas el zumbido de una abeja, recuerda la dulzura de María y pide su intercesión. Cuando veas un gato en silencio, recuerda que hay realidades espirituales invisibles y mantente vigilante en la súplica. Y cuando encuentres una rana en el jardín, di desde lo más profundo de tu interior: Señor, haz de mí una vida humilde, como todo lo que has creado.
Estos sencillos gestos transformarán tu vida espiritual. Empezarás a percibir la presencia de Dios, donde antes solo veías casualidad. Sentirás paz, donde antes sentías miedo. Desarrollarás compasión donde antes había indiferencia. Y aquí, tienes una súplica completa que puedes hacer cada vez que encuentres uno de estos animales sagrados. Señor Jesús, autor de todo lo visible e invisible, bendice esta vida que has puesto en mi camino. Que sea un signo de tu presencia y no un motivo de temor. Purifica este lugar con tu presencia. Aleja toda fuerza maligna que intente distorsionar lo que tú has creado como bueno. Dame un interior compasivo, ojos que vean tu bondad en toda la obra y sabiduría, para discernir tu voz en las señales que me envías. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Haz la señal de la cruz después de esta súplica. Y si tienes agua bendita, úsala, rocíala alrededor mientras rezas. Notarás cómo cambia la atmósfera, cómo una paz inexplicable se apodera del ambiente. Si estas enseñanzas te han llegado al corazón, si has sentido que el capuchino te está hablando a través de estas palabras, escribe en los comentarios: Padre Pío, enséñame a respetar la obra de Dios. Tu testimonio en los comentarios puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Puede ser el empujón que le faltaba a alguien para cambiar de actitud. Y, por favor, comparte este video. Envíalo a ese amigo que tiene un miedo irracional a ciertos animales. Envíalo a esa persona de la familia que vive eliminando vidas sin pensar. Envíalo a quien sabes que necesita desarrollar más compasión y sensibilidad espiritual. Puedes estar salvando no solo la vida de pequeños animales, sino también ayudando a las conciencias a acercarse a Dios. No es superstición, hermanos míos. Es fe viva. Es ver el amor de Dios escondido en lo simple y en lo pequeño, en lo que el mundo desprecia. El santo tenía esta visión porque tenía el interior puro, y nos enseñó que para quien tiene la conciencia despierta, todo se convierte en súplica, hasta el vuelo de una paloma, el zumbido de una abeja, la mirada silenciosa de un gato o el croar de una rana en el jardín. Todo puede conducir al cielo cuando aprendes a mirar con los ojos de la fe. Todo puede ser un canal de bendición cuando reconoces la presencia de Dios en cada detalle de la obra. ¿Has visto alguno de estos animales cerca de tu casa recientemente? ¿Has sentido algo diferente? ¿Has percibido alguna señal? Comparte tu testimonio aquí en los comentarios. Tu experiencia puede tocar el interior de otra persona. Puedes confirmarle a alguien que no está solo en este viaje espiritual. Que el capuchino de Pietrelcina interceda por ti en este preciso momento. Que lleve tus intenciones más intensas al corazón de Jesús. Que el Espíritu Santo, simbolizado por la paloma, descienda sobre tu hogar, trayendo paz, pureza y consuelo. Que la dulzura de María, simbolizada por la abeja, transforme tu trabajo diario en una ofrenda de amor. Que la vigilancia del gato te enseñe a estar siempre atento a las trampas espirituales. Y que la humildad de la rana le recuerde que la verdadera grandeza está en la pequeñez aceptada con alegría. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todos tus seres queridos. Y que a partir de hoy nunca más veas la obra de Dios de la misma manera, porque ahora conoces el secreto que guardaba el capuchino. Dios habla a través de lo pequeño, lo sencillo, lo despreciado. Y cuando aprendes a escuchar, tu vida se transforma por completo. Que la paz de Cristo esté contigo. Y hasta el próximo video, donde continuaremos descubriendo los misterios ocultos en las enseñanzas de los santos. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguna revelación que pueda cambiar tu vida espiritual para siempre. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Que los ángeles te acompañen. Amén.